Pensar el mundo hoy. ¿Por dónde empezar? Podríamos empezar por la inminencia de la guerra, la multipolaridad del siglo XXI, el armamento nuclear y los conflictos que se vuelven inmanejables, el Islam como el nuevo sujeto de la historia universal, los castigos y las grandes promesas en el Corán, los jardines de la delicia y la plenitud. Tenemos que preguntarnos por qué el hombre hace la guerra, por qué hay destructividad en el hombre, qué nos permite pensar Hobbes y la figura del Leviatán, la guerra de todos contra todos y el hombre como lobo del hombre. Vamos a revisar el análisis de Freud en El malestar en la cultura. ¿Por qué, según Freud, el plan de la creación parece no incluir la felicidad del hombre? La cultura y la sujeción de los instintos. Adorno y Horkheimer y la parábola de Odiseo. El hombre de la modernidad y el temor a perderse. Vamos a retomar el planteo de Freud sobre las dos pulsiones fundamentales que hay en el hombre, Eros y el instinto de muerte. ¿Existe una inclinación innata del hombre hacia lo malo, hacia la destrucción? ¿Por qué tiene tanta presencia el mal en el mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a alargar. Lo que vimos es un mundo que o está en guerra o se prepara para la guerra, ¿no? Yo diría que estamos ante las puertas de algunas guerras que pueden ser zonales y que pueden totalizarse, ¿no? Gravemente. La inminencia es algo siempre angustiante. Heidegger dice que la muerte es la inminencia de todas las inminencias, porque todo puede ser inminente que hoy vea a un amigo que hace mucho que no veo, puede ser inminente que hoy decida hacer un viaje, puede ser inminente que se me caiga este vaso, pero siempre es inminente que puedo morir. Entonces, la inminencia tiene algo de apresuramiento, de cosa que se nos viene encima y que no sabemos bien cómo vamos a reaccionar, y lo que pareciera que se viene encima es la guerra, pero una guerra desordenada, digamos, ¿no? Hay múltiples puntos de conflicto. Esto que se da en llamar la multipolaridad del siglo XXI, como entendida en algunos casos como una buena multipolaridad, que los países se relacionan entre todos y que se acabó la bipolaridad de la Guerra Fría y que ahora el mundo está abierto para que todos se relacionen con todos, no es así. Es una multipolaridad en la cual no sabemos qué es lo que va a ser cada uno de los que integran esta multipolaridad. Y además es una multipolaridad entre sujetos políticos o países que están armados nuclearmente. Y ese armamento nuclear transforma a cualquier conflicto en un conflicto inmanejable, porque lo nuclear es inmanejable. Porque si yo tiro una bomba atómica, una bomba nuclear, digamos, y el otro tira otra, y yo tiro dos, y después entra otro país y tira tres, y entra Estados Unidos y tira 300, bueno, se acabó. ¿Por qué el hombre hace la guerra? ¿Por qué hay esta destructividad en el hombre? Digamos, ya
el siglo XXI, con qué desesperanza empieza este siglo y con qué nuevo sujeto de la historia universal, ¿no? El Islam. El Islam. El Islam es un protagonista inesperado que viene con sus cosas, con sus tradiciones, no muy actualizadas. Leen abundantemente este libro que tengo aquí, que es el Corán. Es una bella edición de Herder, pero el Corán es un libro durísimo. Las legiones de los cielos y de la tierra son de Dios. Dios es poderoso, sabio. Para que creáis en Dios y en su enviado, los que te juran fidelidad, les juran en realidad a Dios. La mano de Dios está sobre sus manos. Si uno quebranta una promesa, la quebranta en detrimento propio. Él le dará, si es fiel a Dios, una magnífica recompensa, porque es un libro de castigos y recompensas, pero está lleno de castigos para los peores seres que hay en el Corán, que son los impíos. Los impíos son los que no creen en Alá, no creen en su profeta Mahoma, los que no cumplen con todas las cosas que hay que cumplir. Y a la vez es un libro de castigos y de grandes promesas. Entonces, en la Sura 34 de El Cálamo, dice: los que temen a Dios tendrán junto a su Señor los jardines de la delicia. Esto es lo que anhela todo lector del Corán, todo musulmán lector del Corán. Los jardines de la delicia. Ahí se llega, ahí se está junto a Alá y ahí está la plenitud. ¿Vamos a tratar igual a los que se someten al Señor que a los pecadores? De ninguna manera, ¿no? Entonces, a los pecadores los castigan terriblemente. El castigo es siempre el fuego, o casi siempre es el fuego, que es un castigo terminal, ¿no? Bueno, voy a leer esta oración y esto nos da una muy buena idea de lo que es el Corán. Somos nosotros quienes te hemos revelado el Corán de hecho. Espera pues paciente la decisión de tu Señor y no obedezcas a quien de ellos sea pecador o desagradecido. Y menciona el de tu Señor mañana y tarde. Por la noche prostérnate ante Él, glorifícale largamente por la noche. Estos descuido del día del juicio, estos aman la vida fugaz y descuidan un día grave. Nosotros los creamos y fortalecimos. Cuando queramos, los sustituiremos por otros semejantes. El que quiera, que emprenda camino hacia su Señor. Pero vosotros no lo queréis, a menos que Dios quiera. Dios es omnisciente, sabio. Introduce en su misericordia a quien Él quiere, pero a los impíos les ha preparado un castigo doloroso. Bueno, para Hegel, en las lecciones sobre filosofía de la historia universal, el Islam y el mahometanismo, el capítulo de Hegel que Hegel le dedica se llama El mahometanismo, ya no representaban ningún problema para él. No estaban dentro de la historia universal, sino dentro de la connatural pereza oriental, dice. Pero cuenta Hegel una anécdota del califa Omar, que incendió la biblioteca de Alejandría.
Y el razonamiento de Omar, y esto nos va a permitir entender mucho del Islam, el razonamiento de Omar fue el siguiente ante la Biblioteca de Alejandría. Si entre todos esos libros contienen lo que está contenido en el Corán, todos esos libros sobran, están de más. Y si todos esos libros contienen algo distinto de lo que está en el Corán, también sobran, están de más. Y quemó toda la biblioteca de Alejandría con ese impecable razonamiento. O sea, el único libro es el Corán. Bien, la guerra. ¿Por qué los hombres hacen la guerra? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué no ha cesado de matar? ¿Por qué la violencia no aminora? ¿Por qué este mundo sigue entregado a la violencia, al ejercicio de la violencia, hasta tal punto que ya casi, uno se desanima para discutir sobre teorías de la no violencia? Bueno, uno puede decir no matarás, pero realmente sabe que es inútil decir no matarás, porque desde hace siglos y siglos y siglos que se dice no matarás, o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vamos a ver a Freud riéndose de esto. Pero el hombre sigue matando. El hombre mató, mata y matará. Entonces, ¿qué dice Freud en un hermoso libro que se llama El malestar en la cultura? Es un libro de 1930 en el cual Freud se larga a fondo con las cuestiones más fundamentales de la existencia. Freud se dice en este texto, que es de 1930, 3 años antes de la llegada de Hitler a la Cancillería del Reich. Freud estaría en Alemania hasta fines de la década y se iría a Londres con un respeto notable por parte de los nazis, que no se atrevieron a matarlo. Bien, Freud, en este pequeño libro, porque en realidad el malestar en la cultura ni siquiera es todo este libro, son 88 páginas nada más, donde dice cosas asombrosas. Dice Freud, el hombre busca la felicidad, pero a mí me parece, dice, que el plan de la creación no incluye la felicidad del hombre. Uno de los caminos, dice Freud, es el del amor, pero el camino del amor lleva frecuentemente a la desdicha, dice, porque el que ama se entrega al otro, y es muy posible que el otro no lo ame tanto como él lo ama. Entonces se somete al otro, el otro es superior a él, porque lo ama menos. Como lo ama menos, lo puede manejar más. Y si se ama mucho, uno se compromete mucho con alguien que puede dejarlo. Y cuando lo deja, lo hunde en el sufrimiento. Después, la religión también da sufrimiento, porque la religión no puede cumplir sus promesas, dice Freud. Porque el creyente, obligado a invocar en última instancia los inescrutables designios de Dios, confiesa con ello que en el sufrimiento solo le queda la sumisión incondicional como último consuelo y fuente de goce. Y si desde el principio ya estaba dispuesto a aceptarla, bien podría haberse ahorrado
todo ese largo rodeo. O sea, que la religión no es ningún consuelo, porque el hombre debe someterse incondicionalmente a Dios, y esto no le proporciona una fuente de goce. Dice que las fuentes del sufrimiento humano son la caducidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas. Pero, dice, la cultura es posible. La cultura es posible. Sin embargo, el alto precio de la cultura es que cada uno de nosotros sujete de sí sus instintos más primarios. Freud va a recurrir a el Leviatán de Hobbes. Hobbes tenía una visión muy poco optimista del hombre, ¿no? La guerra de todos contra todos, el hombre es el lobo del hombre, entonces tenía que intervenir el Estado, al cual todos le cedían su libertad para no seguir matándose entre todos. Entonces el Estado era el uno, el Leviatán, que ordenaba la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Todos se reprimen y al reprimirse, pueden vivir en sociedad, porque en realidad lo que uno desea no es amar al prójimo, más bien desea matarlo. Pero automaniatarse del hombre, es decir, esta represión que ejerce sobre sí para poder vivir en sociedad, le despierta una grave neurosis. Una neurosis que primero se expresa como autodestructiva y que después vuelve hacia la sociedad como destructiva. Es decir, el hombre que reprime sus instintos más genuinos solo puede generar al hombre que finalmente va a ser destructivo con los otros. Esto lo usan Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo, tomando la parábola de Odiseo, cuando se ata al mástil para no entregarse al placer del canto de las sirenas. Es decir, quiero oír el canto de las sirenas, pero átenme al mástil, porque no quiero ir hacia ellas, no quiero perderme entre ellas, porque no quiero dejar de ser un ser racional. Esto Freud lo toma de Nietzsche, porque Nietzsche es un apologista del culto dionisíaco, y en el culto dionisíaco, que es un culto así del desborde, de la entrega total, de la bacanal, luego entre los latinos es Baco, en el dionisismo uno se entrega hasta tal punto a la fiesta dionisíaca, al placer dionisíaco, al desborde, a la exageración dionisíaca, que pierde el principio de individuación. Entonces Nietzsche dice que lo más fantástico, lo más atractivo, lo más, deslumbrante de una fiesta dionisíaca es que uno pierde el principio de individuación. Pero a la vez esto es lo que da terror, ¿no? Porque si uno pierde el yo en medio de la fiesta dionisíaca, no sabe si lo va a volver a encontrar. Hoy ocurre mucho esto con el fenómeno de las drogas, ¿no? En el cual la búsqueda es perderse, y hay que ver si uno retorna. Pero el culto dionisíaco consistía en eso, ¿no? En, comprometerse tanto en la pasión, en el placer y en el goce, que lo llevaba a uno a perder el principio de individuación. Pero el hombre moderno, el hombre de la civilización, no quiere perder el principio de individuación, prefiere estar maniatado, controlar sus instintos. Sigue Freud
Los descubrimientos científicos tampoco han hecho feliz al hombre. No olvidemos que está buscando si el hombre puede ser feliz. La cultura tampoco puede hacer feliz al hombre, porque para hacer la cultura uno tiene que maniatar sus instintos. En el tema del amor, dice que el amor tiene un problema, que no todos los seres humanos merecen ser amados, más bien al contrario. El divorcio entre el amor y la cultura, cuando el amor es el amor sexual, es muy grande, porque la cultura reprime el amor meramente sexual, porque no es un amor que dé utilidad a la sociedad, sino que solo proporciona goce a quien lo ejerce. Y hace una interpretación muy siglo XIX de la mujer, donde dice que la mujer es la que más vive atada al amor sexual, porque se queda en la casa. Entonces, la mujer, al quedarse en la casa, no tiene que reprimir tanto sus instintos. En cambio, el hombre, como tiene que salir, como tiene que ir a ganarse el pan, tiene que estar en medio de la sociedad, en medio de los demás. Y ahí tiene que reprimir totalmente sus instintos. Y es más, yo les aseguro que esa frase de yo soy incapaz de matar a nadie o soy incapaz de matar a una mosca, no está tan probada. Lo cierto es que cualquiera en determinadas circunstancias puede matar. No porque sea un asesino destinado a hacerlo, sino que hay circunstancias en las cuales uno puede matar o uno puede ser un cobarde o puede ser valiente. Entonces, Freud dice lo siguiente: la mujer es la mayor enemiga de la cultura, porque la mujer es el sexo en la casa. La mujer en la casa no tiene el desgaste de contener sus instintos, sino que, va de un lado a otro, no tiene esa cosa del hombre de estar todo el día sujeto a prohibiciones. Entonces, cuando viene incluso el hombre, dice, a la noche, el hombre está cansado y la mujer no. Por lo cual, dice, las cosas no resultan tampoco de ese modo. Bueno, después dice que las mujeres subliman sus instintos, sublimación para la que las mujeres están escasamente dotadas. Bueno, pero tiene otra lectura esto. Que estén escasamente dotadas para sublimar sus instintos, habla de una autenticidad en la sexualidad de la mujer que el hombre no tiene, porque está condenado a salir y a hacer la cultura. Y la cultura se hace en base a la represión. Entonces, el hombre sufre más la represión que la mujer. Una de las más grandes mutilaciones que haya sufrido la vida amorosa del hombre, dice Freud, es la condena que la sociedad ejerce sobre el incesto. O sea, acá Freud va a dar, ya sabemos que la cultura obedece al imperio de la necesidad psíquica económica, pues se ve obligada a extraer a la sexualidad gran parte de la energía psíquica que necesita para su propio consumo. Entonces, nuestra cultura europea occidental dice, es así, prohíbe las manifestaciones de la vida sexual infantil, y después prohíbe todas las otras manifestaciones sexuales que Freud las ve notables, ¿no? En 1930,
muy positivas, la homosexualidad, porque para él la sexualidad es una fuente de placer en sí, condena la monogamia. Lo que no se admite, dice Freud, es que la sexualidad es una fuente de placer en sí. Entonces, las pasiones, dice, sin embargo, son más poderosas que los intereses racionales. Pero continúa en su avance. El hombre, por ejemplo, dice, me vuelvo a ver reflexivamente sobre ese precepto de la sociedad civilizada: amarás al prójimo como a ti mismo. Claro, en realidad este es uno de los principales preceptos que, si se llevara a cabo, no habría guerras, Pero, dice Freud, este precepto es un disparate, dice, porque goza de universal nombradía y seguramente es el más antiguo es más antiguo que el cristianismo, a pesar de que lo ostenta como su más encomiable conquista. Adoptemos frente a este precepto, dice, una actitud ingenua, como si lo oyésemos por primera vez. Entonces, no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es para mí algo muy precioso, que no tengo derecho a derrochar insensatamente. Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien, es preciso que éste lo merezca, por cualquier título. Descarto aquí la utilidad que podría reportarme, así como su posible valor como objeto sexual, pues estas dos formas nada tienen que ver con el precepto del amor al prójimo. El prójimo merecería mi amor si se me asemejara en aspectos importantes, a punto tal que pudiera amar en él a mí mismo. Lo merecería si fuera más perfecto de lo que yo soy, en tal medida que pudiera amar en él al ideal de mi propia persona. Debería amarlo si fuera el hijo de mi amigo, pues el dolor de si algún mal le sucediera, también sería mi dolor. Yo tendría que compartirlo. En cambio, si me fuera extraño, si no me atrajese ninguno de sus propios valores, ninguna importancia que hubiera adquirido para mi vida afectiva, entonces me sería muy difícil amarlo. Hasta sería injusto si lo amara, pues los míos aprecian mi amor como una demostración de preferencia, y les haría injusticia si los equiparase con un extraño. Pues si he de amarlo con ese amor general por todo el universo, simplemente porque también él es una criatura de este mundo, como el insecto, el gusano y la culebra, entonces me temo que solo le corresponda una ínfima parte de amor, de ningún modo tanto como la razón me autoriza a guardar para mí mismo. ¿A qué viene entonces tan solemne presentación de un precepto que razonablemente nadie puede cumplir? Examinándolo con mayor detenimiento, me encuentro con nuevas dificultades. Este ser extraño no solo es en general indigno de amor, sino que, para confesarlo sinceramente, merece mucho más, mi hostilidad y aún mi odio. Bueno, continúo. Entonces, efectivamente, el hombre no es una criatura que merezca ser amada. Hay otras búsquedas de la felicidad, ¿no? Dice, por ejemplo, los comunistas, dice, creen que aboliendo la propiedad privada van a ser felices. Bueno,
yo les deseo mucha suerte, dice Freud, pero no creo que lo sean. Los comunistas también creen, dice, que matando a todos los burgueses van a ser felices. Entonces, si se está buscando la felicidad, eliminando la propiedad privada y después matando a todos los burgueses, no van a poder dejar de matar, porque cuando hayan exterminado totalmente a sus burgueses, ¿dónde van a encontrar la búsqueda de la felicidad? Es difícil avanzar en la búsqueda de la felicidad. Él dice constantemente que está desalentado, que siente que malgasta tinta, y que no va a llegar a ningún lado. Pero plantea que hay en el hombre, dos instintos o pulsiones, pero acá, él escribe instintos fundamentales, que son el eros y el instinto de muerte. Entonces, aquí tenemos algo para ir entendiendo un poco la historia de los hombres. Para Freud, en El malestar en la cultura, en 1930, Freud es un hombre sumamente inteligente, él encuentra, luego de pensarlo mucho, encuentra en el hombre una pulsión de muerte. Hay un instinto de muerte, de matar. También hay esto que él llama eros, que es, digamos, un instinto de vida, de preservar la vida, de no matar, sería, ¿no? Me doy cuenta de que siempre hemos tenido presentes en el sadismo y en el masoquismo a las manifestaciones del instinto de destrucción dirigido hacia afuera y hacia adentro. Pero yo no logro comprender cómo fue posible que pasáramos por alto la ubicuidad de las tendencias agresivas y destructivas, no eróticas, dejando de concederles la importancia que merecen. Pues a quienes creen en los cuentos de hadas no les agrada oír mentar la innata inclinación del hombre hacia lo malo, a la agresión, a la destrucción y con ello también a la crueldad. Entonces, acá se pone espeso, es Sigmund Freud el que lo dice, que solo los que creen en los cuentos de hadas, Estados Unidos no torturará más, dice Obama. Ese es un cuento de hadas. Conocen la innata inclinación del hombre hacia lo malo. Por eso Hegel también dice, la historia avanza por su lado malo. Pero hacia lo malo, a la agresión, a la destrucción y con ello a la crueldad. ¿Acaso Dios no nos creó a la imagen de su propia perfección? Pues por eso nadie quiere que se le recuerde cuán difícil resulta conciliar la existencia del mal, cuán difícil resulta conciliar la existencia del mal innegable, pese a todas las protestas de la Christian Science, innegable, con la omnipotencia y la soberana bondad de Dios. ¿Por qué existe el mal si Dios es omnipotente y bondadoso? El diablo aún sería el mejor subterfugio para disculpar a Dios, pues desempeñaría la misma función económica de descarga que el judío cumple en el mundo de los ideales arios. Pero nada del diablo, porque aún así se debería pedir cuentas a Dios, tanto de la existencia del diablo como del mal que encarna. Entonces, Dios es para Freud el responsable del diablo. Y el diablo es el mal, y el mal está en el hombre en tanto instinto de destrucción. En el hombre hay otra fuerza que le da alguna esperanza a Freud y que es el eros.
el eros que lucha contra el instinto de destrucción. ¿Quién ganará? ¿Quién se impondrá? Lo vamos a resolver en la próxima hora, en todo caso. Por ahora, sigamos pensando estas cuestiones finales, definitivas, porque esto es lo esencial de la criatura humana y de todo lo que pasa, ¿no? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué, si Dios es bueno y omnipotente, tiene tanta presencia el mal? ¿Cómo vamos a justificar por esa figura del diablo lo malo que ocurre? Y si existe el diablo, ¿cómo Dios no va a ser responsable de su existencia? Entonces todo remite al hombre, y el hombre no merece ser amado. El hombre se autodestruye y destruye, porque para vivir en sociedad necesita reprimirse, y si no se reprime, es el lobo del hombre, sale a cazar al otro en una guerra de todos contra todos. Y bueno, de aquí vamos a saltar, o creo que estamos hablando del mundo de hoy con esto. Bueno, bajamos la cortinita y volvemos en unos minutos. Tenemos que revisar la concepción lineal de la historia y la idea de un sentido interno a los hechos históricos. ¿Cuál es el peligro de pensar con Marx que la victoria del proletariado es inevitable? No podemos dejar de pensar las filosofías posmodernas, Lyotard y la caída de los grandes relatos de legitimación, Lipovetsky, las sociedades posmoralistas y la reivindicación del derecho individual a la autonomía y el deseo. ¿Qué nos permiten pensar la caída del muro de Berlín y los anuncios del fin de la historia? Samuel Huntington y la política globalizada, el conflicto entre civilizaciones, Occidente y el Islam. ¿Cuál es el sentido del término occidentoxicación? No podemos pensar el mundo hoy sin pensar en la revolución comunicacional. El poder de los oligopolios mediáticos y la conciencia de los espectadores. Baudrillard y el crimen perfecto. La velocidad, la rapidez. Si todo se convierte en espectáculo, ¿dónde está la realidad? A partir de estas ideas vamos a pensar el mundo hoy, a pensar de todo. No es casual que demos estas clases en este lugar. Nosotros queremos mucho al pueblo armenio. Armenia sufre una falta de reconocimiento internacional hacia la mayor tragedia que constituyó a ese pueblo y que fue el genocidio armenio a manos de los jóvenes turcos. Sí, efectivamente, cuando Hitler planeaba el genocidio judío, la frase que decía para convencer a los que ponían algunos reparos, es difícil imaginar a alguien poniendo reparos a Hitler, pero digamos que Goebbels le haya dicho algo. ¿Alguien se acuerda del genocidio armenio? Tenía razón Hitler. ¿Alguien se acuerda? Todavía nadie se acuerda del genocidio armenio. Entonces, preguntas incómodas, pero razonables, hechas con buena onda. ¿Por qué nos acordamos tanto del genocidio judío a manos de los nazis? De ese horror. ¿Por qué Hollywood no hace una película sobre el genocidio armenio? Bueno, muy simple. El día
que Armenia forme parte de algún proyecto bélico estratégico norteamericano, el genocidio armenio va a aparecer en las tapas de todos los diarios del mundo. Lo que pasa que a los norteamericanos les importa un pito Armenia, entonces no promocionan ese genocidio, no les importa, y queda en la absoluta desmemoria. En cambio, el genocidio judío es útil políticamente porque, digamos, el Estado judío constantemente está diciendo luchamos para que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió, que es una frase que uno puede contemplar absolutamente y es muy posible, no, es seguro que cuando Ahmadinejad dice vamos a borrar el Estado de Israel, en cada judío retorne la imagen del Holocausto, de la Shoah. Bueno, pero ¿por qué? Eso ocurre también porque Israel es el socio de Estados Unidos en Medio Oriente, es el enclave de Occidente en Medio Oriente, y Armenia no es nada, no significa nada. Lo único que significó Armenia para Estados Unidos fue escuchar la danza de los sables de Aram Hachaturian durante la década del 40 en las máquinas tragamonedas. Después se sigue sin reconocer, o si se lo reconoce, no se le da la relevancia que tiene como el primer genocidio del siglo XX. Bien, termino con Freud. Freud termina con gran pesimismo y después vamos a hablar del pesimismo y del optimismo. Ya enseguida vamos a hablar del pesimismo y del optimismo porque acá, cuando terminé la clase anterior, hubo varios, hay mucha gente por acá que se me acercaron, me dijeron, che, eso es un bajoneante, la gente se va a ir enojada, triste, se van a pegar un tiro con él. Bueno, yo no tengo la culpa que la realidad sea así, Freud tampoco, porque Freud dice, a mi juicio, termina este libro Freud, el destino de la especie humana será decidido si se logra contener el instinto de agresión y de autodestrucción. En este sentido, dice 1930, la época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de las potencias, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario, la muerte, ¿no? Mas, ¿quién podría augurar el desenlace final? Observen que Freud en 1930 ya habla de la capacidad de los hombres para destruirse hasta el último de ellos. Imaginen en el mundo actual y con todos estos personajes que hemos visto expresarse mintiendo todos de un lado y del otro, ¿no? Porque nadie tiene armas nucleares para uso pacífico. Todos están armándose y bueno, y la incertidumbre de este momento es tremenda. Pero el pesimismo no debe demolernos, porque retomemos la frase de Antonio Gramsci. Gramsci hablaba del pesimismo de la razón y del optimismo de la voluntad. No en vano también el libro de Anguita y Caparrós se llama La voluntad. La voluntad es esencial para todo revolucionario. Todo revolucionario tiene que tener ante todo la voluntad de hacer la revolución.
entonces hay un optimismo de la voluntad. Pero si existe un pesimismo de la razón, es para que el optimismo de la voluntad no sea ciego, porque entonces vamos a creer que alcanza con nuestra voluntad para cambiar la realidad, que esto fue mucho de lo que ocurrió en la década del 60 y del 70. En cambio, el pesimismo de la razón le da espesor al optimismo de la voluntad, le resta inmediatismos, ¿no? Así, errores, derrotas y víctimas. Hay que estar en contra de las concepciones garantistas de la historia. Por ejemplo, Sartre, en el prólogo al libro de Fanon, Los condenados de la tierra, dice: la descolonización está en camino. Lo único que pueden intentar nuestros mercenarios es retrasar su realización. ¿Cómo? Retrasar su realización, porque la realización es inevitable. O sea, los mercenarios solo pueden retrasar la liberación. Esto era trasladado por los jóvenes de la izquierda peronista a la Argentina. Los reaccionarios lo único que pueden hacer es retrasar la marcha al socialismo, porque el camino hacia el socialismo es inevitable, porque el mundo marcha al socialismo. Y el Che decía: ¿qué puede hacer un mercenario contra un joven lleno de voluntad y de ideas revolucionarias? Bueno, lo mata, puede matarlo. Los mercenarios tienen una fe muy grande, que es el dinero, los mercenarios profesionales, y los mercenarios de los ejércitos que hemos conocido están adecuadamente ideologizados acerca de los seres a quienes tienen que matar. De modo que los mercenarios pueden hacer mucho más que retrasar la realización de un movimiento revolucionario. Los mercenarios pueden frustrarla. Para quienes piensan que la historia va en el sentido de sus deseos, tienen una concepción lineal de la historia. La historia es una línea lanzada hacia el futuro y esa línea coincide con mis deseos. Yo estoy en la senda de la historia y los de la derecha hablan del tren de la historia. Pero la izquierda dice, por ejemplo, Fanon dice: las represiones, fíjense qué conocida nos resulta esta frase, las represiones, lejos de quebrantar el impulso, favorecen el avance de la conciencia nacional. Bueno, no ha sido así en la Argentina. La represión, que costó 30.000 desaparecidos, frenó la conciencia nacional e introdujo un terror en el tejido social del cual no sé hasta qué punto nos hemos liberado. Ernesto Guevara toma esta frase de Fanon y en el texto Crear 2, 3, muchos Vietnam dice: hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Entonces su moral irá decayendo, se hará más bestial todavía, pero se notarán los rasgos del decaimiento que asoma. No es así. Cuando se hace más bestial y mata más gente. No se ve en la bestialidad del represor un atisbo de su decadencia. Al contrario, el represor se ceba a sí mismo en la medida en que mata y destruye, porque de esa destrucción se alimenta. El texto del Che, hay otro de 1963, segunda declaración de La Habana, en el que dice: en muchos países de América Latina la revolución es hoy inevitable. Ese hecho está determinado por las espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre americano, el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del imperialismo y el movimiento universal de la lucha de los pueblos subyugados. Guerra de guerrillas, un método, 1963. Marx, siglo XIX, la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios.
Y más adelante dice, la burguesía produce ante todo sus propios sepultureros, su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Manifiesto comunista. Engels dice que todos los socialistas están de acuerdo en que el Estado político burgués desaparecerá inmediatamente como resultado de la próxima revolución social en 1874. Hacia fines del siglo le escribe a un amigo y le dice, tú me preguntas qué piensa el obrero inglés, piensa lo mismo que el burgués. El obrero inglés piensa lo mismo que el patrón burgués, porque ha sido incorporado al sistema capitalista a través del sindicalismo, que forma parte de este sistema capitalista. Por eso Lenin no quería un desarrollo capitalista en Rusia, para no llevar al proletariado al tradeunionismo, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Ahora bien, esta revolución social fue siempre imaginada como necesaria. Por ejemplo, incluso Norberto Bobbio, en un libro del siglo XX, reciente, Derecha e Izquierda, dice, la gradual equiparación de las mujeres a los hombres es uno de los signos más certeros del imparable camino del género humano hacia la igualdad. Bueno, se pueden creer estas cosas, el que lo quiera creer, que lo crea, quizás viva durante un tiempo más feliz, pero creo que en determinado momento la realidad va a golpear. No es así, no ha ocurrido así y no parece que fuera a ocurrir. Creo más bien que vamos a tener que esperar un poco para ver el triunfo del socialismo. Y estamos esperando. La esperanza fue también la de nuestra oligarquía, que fue en 1910, cuando festeja su primer centenario, y nos acercamos al segundo. Y es muy posible que casi lo festejen del mismo modo, con la hegemonía de los ganaderos, del campo, porque es el campo. Y como dijo uno de ellos, a mí, mi profesora de historia me dijo que el país lo hizo la iglesia, el ejército y el campo. Muy bien se lo dijo la profesora de historia, le estaba diciendo lo que había que decir, porque esa es la historia oficial que se nos ha dicho a todos. Y a él también se la dijeron, y como él quería creerla, la creyó, por supuesto. Pero en 1910, Rubén Darío escribe Himno a la Argentina. Hay en la tierra una Argentina. He aquí la región del dorado, he aquí el paraíso terrestre, he aquí la aventura esperada, he aquí el vellocino de oro, he aquí Canaán, la preñada, la Atlántida resucitada, he aquí los campos del toro y del becerro simbólico, he aquí el existir que en sueños miraron los melancólicos, los clamorosos, los dolientes, poetas y visionarios que en sus olimpos o calvarios amaron a todas las gentes. De lo que se trata es de que han caído todas las certezas, ya la historia no ofrece ninguna certeza. Muy bien vio esto Jean-François Lyotard, uno de los principales ideólogos, filósofos de la posmodernidad, el que escribió La condición posmoderna. Y bueno, lo vio bien esto, porque Lyotard dice que los grandes relatos de legitimación han caído, que ya ninguno se sostiene, pero enumera a unos cuantos. Dice, el pensamiento en un libro que se llama La posmodernidad explicada a los niños. En esta parte dice, el pensamiento y la acción de los siglos XIX y XX están regidos por una idea. Esta idea es la de la emancipación. Y se argumenta de distintos modos según eso que llamamos las filosofías de la historia. Yo dije largamente en este curso que una filosofía de la historia es aquella que le encuentra un sentido interno a la historia. La historia va ineluctablemente hacia determinado lugar. Entonces, dice Lyotard, los grandes relatos
bajo los cuales intentamos ordenar la infinidad de acontecimientos. Claro, porque los acontecimientos nos desbordan. A ver, algún relato que los ordene. Bueno, hay 4 que los han ordenado. Y dice, relato cristiano de la redención de la falta de Adán por el sacrificio de Jesús de Nazaret. Es el relato cristiano. Relato de Aufklarer, o sea, la ilustración, el iluminismo, que dice que el hombre se va a emancipar de la ignorancia y de la servidumbre por medio del conocimiento, de la razón y del igualitarismo. Relato, sigue Lyotard, especulativo de la realización de la idea universal por la dialéctica de lo concreto, eso es Hegel. Y ahora toma a Marx, yo creo que lo que le interesaba era llegar a Marx, a este canalla. Relato marxista de la emancipación, de la explotación y de la alienación por la socialización del trabajo. E incluye también, o sea, una vez que se socialice el trabajo, que no haya explotadores ni explotados, que todos sean iguales, nos hemos emancipado. Hemos visto esa filosofía de la historia en el marxismo. Y dice, relato capitalista de la emancipación de la pobreza por el desarrollo tecnoindustrial. Efectivamente, este relato capitalista es muy poderoso. El capitalismo siempre promete que a través del desarrollo tecnoindustrial, de lo que Heidegger llama el tecnocapitalismo, los hombres van a salir todos de su estado de pobreza, de su estado de indigencia, y van a llegar a un estado de plenitud. Como vemos, estamos cada vez más cerca de eso, y el capitalismo no se detiene en el camino a cumplir su utopía. Bien, cae el muro de Berlín, y claro, Estados Unidos se queda sin hipótesis de conflicto. Esto lo hablamos y lo volvemos a tratar brevemente. Una hipótesis de conflicto dinamiza, por supuesto, a todo un país. Necesitamos un enemigo. Si no tenemos un enemigo, un otro totalmente, que sea, digamos, la alteridad total de nosotros, ¿cómo nos vamos a unir nosotros? Nada une más que un enemigo común. Esto quiso hacer el señor Fortunato Galtieri. Galtieri, ¿qué quiso hacer? Una gran causa nacional. Es decir, cuando la Junta Militar vio que se iba a pique, se dijo, instrumentemos una gran causa nacional, detrás de esa causa nacional se van a unir todos. Entonces, otra vez vamos a tener la iniciativa política, que es algo que había perdido la Junta. Entonces, invaden Malvinas. De lo que se trataba era de tocar y volver. Pero, bueno, como lo narré ya, un comando que conocí una vez me dijo, ahí a Fortunato lo perdió el balcón. Claro, Fortunato salió al balcón, vio toda esa gente y dijo, yo me quedo en Malvinas para siempre. Bien, entonces, la hipótesis de conflicto que había caído con el muro de Berlín, ya no había conflictos, y que aparece para colmo Fukuyama para darle la bendición, es decir, la historia se terminó. No, ¿cómo se va a terminar la historia? Aparece Samuel Huntington, que acaba de publicar un libro, Cómo somos, en busca de la identidad americana. Entonces Huntington dice, no, el conflicto existe y la política de la globalización, justamente, al haberse globalizado la política, ahora el conflicto ya no es entre un bloque soviético y el imperio americano y su siempre aliado, el ex imperio británico. La globalización ha establecido un conflicto entre distintas civilizaciones. El intento del libro El choque de civilizaciones es interpretar la política global luego de la Guerra Fría.
Huntington dice que la cortina de hierro se acabó, que la división del mundo ahora está centrada en las religiones. Son las religiones las que caracterizan a los polos en guerra. Que un departamento de una universidad eliminó los estudios estratégicos porque creyeron que ya no habría guerras, y Huntington se ríe de eso, y también dice, con un gran optimismo, que los conflictos entre ricos y pobres son cada vez menos corrientes, porque todos están logrando un desarrollo muy aceptable, y que tanto los United States como la ex Unión Soviética ven la amenaza de otro lado. Acá se equivoca porque Putin lo vimos ponerse del lado de Ahmadinejad, y acá Huntington cree que la Unión Soviética, muy racional y occidentalizada, McDonaldizada, hay un concepto que el Islam utiliza y que Huntington nombra, que es la occidentoxicación, ¿no? Es un concepto interesantísimo. Entonces, la cosa es terminante para Huntington. El conflicto hoy es el siguiente. El conflicto hoy es el conflicto entre Occidente y el Islam. Y dice, algunos occidentales, entre ellos el presidente Bill Clinton, han afirmado que Occidente no tiene problemas con el Islam, sino solo con los extremistas islamistas violentos. 1400 años de historia demuestran lo contrario. Las relaciones entre el Islam y el cristianismo, tanto ortodoxo como occidental, han sido con frecuencia tempestuosas. Y esta frase es muy importante. Cada uno de ellos ha sido el otro del otro. O sea, no hay diálogo posible para Huntington, que trabaja en el Departamento de Estado, por supuesto, ¿no? Y es un hombre fundamental de la inteligencia norteamericana. O sea, el Islam es el otro del Imperio americano y el Imperio americano es lo otro del Islam. El conflicto del siglo XX entre la democracia liberal y el marxismo-leninismo es solo un fenómeno histórico fugaz y superficial comparado con la relación continuada y profundamente conflictiva entre el Islam y el cristianismo que representarían ellos. Luego desarrolla el concepto de occidentoxicación, que es un concepto muy interesante del cual podemos saber perfectamente lo que significa, y puntualiza lo siguiente. El creciente antioccidentalismo musulmán ha ido paralelo a la inquietud occidental cada vez mayor por la amenaza islámica, que supone particularmente el extremismo musulmán. El Islam es considerado fuente de proliferación nuclear, de terrorismo, y en Europa de inmigrantes no deseados. O sea, este problema, que él no lo trata mucho, el de los inmigrantes no deseados, cada vez es más agudo, y va a ser uno de los detonantes más poderosos de cualquier conflicto que comience a estallar. Para Huntington, la guerra ya ha sido declarada. Esto es antes de las Torres Gemelas, Ojo, este libro es del 92, 93. Por eso cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas salieron todos a comprarlo. Le envidio la guita que se habrá ganado ese hombre. Pero salieron todos a comprarlo como locos a este libro porque se vendió como el libro que había anticipado el conflicto. Los representantes de Estados Unidos se refieren
a los países islámicos como países fuera de la ley, de violentas reacciones, delincuentes, y bueno, están en guerra. Si los musulmanes declaran que Occidente hace la guerra al Islam y los occidentales afirman que ciertos grupos islámicos hacen la guerra a Occidente, parece razonable concluir que está en marcha algo muy parecido a una guerra. Entonces, confiesa lo siguiente. Escuchen esto, yo lo tengo recontramarcado. Durante los 15 años que mediaron entre 1980 y 1995, según el Ministerio de Defensa estadounidense, los Estados Unidos llevaron a cabo 17 operaciones militares en Oriente Próximo y Oriente Medio, todas ellas dirigidas contra musulmanes. No se ha producido ninguna otra pauta comparable de operaciones militares estadounidenses contra el pueblo de cualquier otra civilización. O sea que la guerra ya estaba. Entre 1980 y 1995, 17 operaciones militares contra los musulmanes. El problema subyacente para Occidente no es el fundamentalismo islámico, no, es el Islam, directamente, es el Islam. Una civilización diferente cuya gente está convencida de la superioridad de su cultura y está obsesionada con la inferioridad de su poder. El problema para el Islam no es la CIA o el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, es Occidente. Una civilización diferente cuya gente está convencida de la universalidad de su cultura y cree que su poder superior, aunque en decadencia, les impone la obligación de extender esta cultura por todo el mundo. Estos son los ingredientes básicos que alimentan el conflicto entre el Islam y Occidente. En suma, dice Huntington, se trata de un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, tal como lo dijera en 1845 don Domingo Faustino Sarmiento en ese gran libro que es El Facundo. Ya Sarmiento había dicho: la lucha es entre civilización y barbarie, y no solamente acá, sino los ingleses que pelean en la India contra los nativos llevan adelante la misma causa que los ejércitos porteños que pelean en el interior contra las montoneras alzadas. El choque es entre civilización y barbarie. Así entonces va deviniendo la cosa, y el que sigue el texto fundamental que sigue al de Huntington y que tuvo un éxito enorme es Imperio, el gran texto político siguiente de Michael Hart y Antonio Negri y Tony Negri. Imperio es un libro que tuvo mala suerte porque salió antes de lo de las Torres, fue un gran bestseller inmediatamente, pero después de lo de las Torres quedó totalmente desfasado, pero totalmente, porque en realidad es un libro medio disparatado, Imperio, porque la teoría de Imperio es que hay un imperio que domina todo el mundo. Es decir, le concede a los Estados Unidos, al imperio norteamericano, el poder de dominar toda la civilización. Y bueno, cuando ocurre el atentado a las Torres Gemelas, esto queda un poco por tierra, esta invulnerabilidad del imperio occidental, y el libro de Hart y Negri deja de leerse
Es un libro interesante, pero que tiene la extraña combinación entre un posmoderno académico de los States y un ex integrante de las Brigadas Rojas de Italia, como Toni Negri. Entonces, hay dos bibliotecas en este libro, la de Toni Negri y la de Michael Hart. Michael Hart, como toda la academia norteamericana, funciona a partir de Deleuze, Derrida, Barthes, Badiou, tiene el bocho hecho así. Y Negri, Negri piensa más en Gramsci y en Marx, y bueno, no se ponen frecuentemente de acuerdo. Logran un muy buen capítulo en lo que llaman la posmodernización o la informatización de la producción, que dicen que el verdadero avance del capitalismo es en la informática. Esto seguramente lo hablamos, pero vamos a dejarlo como una de las conclusiones más concluyentes de nuestro curso. Hubo una revolución, se hizo una revolución y es la revolución comunicacional. Esa revolución comunicacional que hoy actúa en América Latina de un modo devastador, con un poder terrible, esa revolución comunicacional la hizo el capitalismo occidental hegemonizado por el imperio norteamericano. Esa revolución comunicacional consiste en atrapar la conciencia del espectador, del receptor, con todo tipo de contenidos mediáticos, ¿no? El cine, la televisión, los diarios, las historietas y Internet. ¿No? Internet es fundamental. La televisión es fundamental, los diarios son fundamentales, los opinólogos son fundamentales, los opinólogos que responden a las empresas en las cuales están empleados. Las empresas de los diarios cada vez tienden a ser más multimedias, cada vez tienden más a su forma oligopólica. Cuantos más medios tengo, más puedo dominar. Cuantos más medios tengo, más conciencias puedo aprisionar. De mayor cantidad de conciencias puedo adueñarme. Entonces, eso no es muy original, lo que dicen Hart y Negri, y vamos ahora a un posmoderno muy agradable, muy divertido realmente, que es el señor Lipovetsky. Gilles Lipovetsky se hizo famoso en la década del 90 por describir muy bien la sociedad en la que vivimos. No exactamente la de ahora, pero sí la de los 90, porque la de ahora es muy bélica y es como una olla a presión, digamos, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Pero, Lipovetsky va a hablar de la época del postdeber, ¿Qué es el postdeber? El postdeber no impone valores sacrificiales. A ver, veamos esto. Es decir, nadie tiene por qué sacrificarse por nada. Caramba, no se sacrifiquen. No vale la pena. Hay que pensar en uno. Los valores sacrificiales, sean ordenados por la otra vida o por finalidades profanos, son valores que piden mucho, piden demasiado. En las sociedades posmoralistas, entendemos por una sociedad posmoralista una sociedad que repudia la retórica del deber austero, integral, maniqueo, y paralelamente corona los derechos individuales a la autonomía,
al deseo, a la felicidad. Sociedad desvalijada en su trasfondo de prédicas maximalistas que te piden lo máximo y que solo otorga crédito a las normas indoloras de la vida ética. La lógica posmoralista es una ética elegida que no ordena ningún sacrificio mayor, ningún arrancarse de sí mismo. Es decir, quédate tranquilo, ocúpate de vos, no te pongas grandes imperativos, patria o muerte, patria sí, colonia no, Perón o muerte, la revolución cubana, el hombre nuevo, no, sos vos el hombre nuevo. Deja de buscar al hombre nuevo. Entonces dice que lo que hay después de la idolatría de la historia y de la revolución, se acabó la idolatría de la historia y de la revolución. Lo que ahora hay, abogamos por la causa de las éticas inteligentes y aplicadas, menos preocupadas por las intenciones puras que por los resultados benéficos para el hombre, menos idealistas que reformadoras, menos adeptas a lo absoluto que a los cambios realistas, menos conminatorias que responsabilizadoras. Entonces, sigue siendo posible que podamos dudar seriamente de la capacidad del capitalismo para vencer la marginación social, los conflictos del mundo del trabajo, la erosión de la ciudadanía democrática. Intervención humanitaria, dice. Aunque loable y necesaria, deja intactos los problemas del subdesarrollo, de las dictaduras y de las masacres de las poblaciones. ¿A qué conducen las grandes declaraciones firmadas, no seguidas de efectos o contradichas por las acciones? Hay que relativizar las esperanzas mantenidas por la corriente ética. Entonces, este hombre propone una idea que es la siguiente: en lugar de pedir el hombre nuevo, aceptar a los hombres tal como son, ¿no? El culto al deber ya no tiene credibilidad social. El ideal del sacrificio es átono. La fe en el futuro radiante de la historia está agotada. Entonces, este libro creo que le ha venido muy bien a Menem, a María Julia Alzogaray, porque, digamos, dice en la página 20 algo notable, miren un poco, más menemista imposible. Las malversaciones, injusticias y torpezas nunca desaparecerán. Lo máximo que podemos hacer es limitar su extensión. ¿Recuerdan cuando Menem decía pobre sabrá siempre? Bueno, Lipovetsky dice algo parecido. Ahora bien, no es un tipo desechable. Él habla de la felicidad light. La felicidad light es un concepto que incorpora este pensador francés que ha vendido, y los libros todos tienen títulos como La era del vacío, se llama El crepúsculo del deber, la era del vacío, ¿no? Dice, el imperativo kantiano, ¿no?, ha sido reemplazado por la cultura higiénica y deportiva, estética y dietética. Bueno, yo eso mucho no lo he seguido, pero bueno. Bueno, y esto es genial. Observen un poco, esto es genial. Lo que domina nuestra época no es la necesidad de castigo, sino la superficialización de la culpabilidad. La superficialización de la culpabilidad. En fin, nadie es tan culpable. No me acuerdo a qué
atorrante del menemismo, le dicen, ¿y cómo lo van a sacar de acá? Muy bien, muy fácil, dice el tipo. El juez fijó una, ¿cómo se llama esto para sacar una persona? Sí, de $100.000, y mis amigos van a armar una vaquita y me van a sacar. Mis amigos van a armar una vaquita, dijo, de $100.000 y me van a sacar. Entonces, nuestra época, dice Lipovetsky, no es la de la necesidad del castigo, sino la superficialización de la culpabilidad. Ahora bien, de todos modos, como el tipo tiene cierto talento interpretativo, hace un buen análisis de los mass media. Pero bueno, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Lo que dice, interesante, es que la velocidad de la información crea la emoción y la diluye al mismo tiempo. Es decir, veamos, ¿por qué todo es tan rápido hoy? ¿Por qué todo tiene que ocurrir tan rápido? ¿Por qué el montaje de las películas uno ya no puede ni ver la jeta de los actores? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Mirá. Nada, pasa todo rápido, todo es veloz. Y también en los noticiosos y también en los diarios, porque en los diarios la rapidez, la velocidad. Y Heidegger dice en Introducción a la Metafísica, cuando el tiempo solo sea rapidez, genial eso, cuando el tiempo solo sea rapidez, como es ahora, el tiempo solo es rapidez. ¿Y qué es la rapidez? La rapidez es que uno en el diario lo abre y dice, supongamos, Estados Unidos no torturará más, y abajo hay un torturado. Bueno, uno le despierta una cosa, pero da vuelta a la página y aparece o algún político o, bueno, todo lo que aparece es diluido inmediatamente. Nada tiene el peso suficiente como para permanecer en nuestra subjetividad y herirnos de alguna manera, o llegarnos, o tocarnos, o emocionarnos. Toda emoción debe ser diluida y llevada a la nada. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce una irrealidad. Nada parece verdadero. Todo parece un espectáculo. Asistimos a un gran espectáculo. Nos lo muestran la pobreza, un espectáculo. Nos muestran las guerras, otro espectáculo. Nos muestran las torturas, otro espectáculo. Nos muestran culos, tetas. Nos tienen podridos ya mostrando, pero no hay caso, siguen. Parece que eso rinde mucho. Entonces, en este sentido, Jean Baudrillard, que para mí es el mejor de los posmodernos, porque en realidad no se dedicó al estudio de la posmodernidad, sino que advirtió esto. ¿Qué advirtió Baudrillard? Cuando se sentó este buen señor francés a ver la guerra del Golfo, como todos nosotros, ¿no? Y veía fuegos artificiales, ¿no? ¿Y la guerra del Golfo dónde está?, decía uno. Bueno, es eso. Claro, no es la guerra como uno estaba acostumbrado a verla. No, uno no veía la guerra, pero llegaban imágenes, ¿no? Y entonces publicó un texto famoso llamado La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Entonces, Baudrillard tiene una teoría que desarrolla en todos sus libros, porque también se le ocurrió una idea, no exageremos, ¿no? Se le ocurrió una idea y la desarrolla en todos sus libros. Y en lo hace muy bien, que se llama El crimen perfecto. ¿Por qué este libro se llama El crimen perfecto? Comienza así. Esto es la historia de un crimen, el asesinato de la realidad.
La realidad ha sido asesinada y este es el crimen perfecto. La realidad es, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros para luchar contra esos monstruos ideológicos de derecha, de la grasada, la grosería, el sexo barato, la telebasura? Nada, no tenemos poder. El poder está en manos del poder. El poder de los medios está en manos de los oligopolios de los medios, de los grupos que tienen los medios, que cada vez se concentran más, cada vez tienen más poder, y lo que se vende es ideología. Si en un programa de Tinelli vemos un culo, ese culo es ideológico. Ese culo responde a una planificación ideológica. Miren, ¿ustedes querían una idea? No, les damos un culo. Esto es lo mejor que tenemos para ofrecerles. ¿Por qué no queremos que ustedes piensen? Si ustedes piensan, estamos en peligro, porque es tan horrible el mundo en que vivimos, es tan injusto, es tan pavorosamente injusto. Si declara, como dijimos, el tipo de la Organización Mundial de la Salud, que nunca hubo tanto hambre en el mundo como hoy, en el siglo XXI, con todo el desarrollo tecnológico de la humanidad, que bastaría el 10%, el 2%, el 3% de lo que se dedica para la industria de la guerra, para solucionar gran parte del hambre en el mundo. Un culo en el programa de Susana Jiménez, una teta en el de Tinelli, son tan ideológicos porque obturan la capacidad y la libertad del sujeto. Entonces, es como un argumento muy poderoso que el poder le ofrece para anularlo. La cuestión es aniquilar la subjetividad del receptor. Lo que hay que hacer es apoderarse de la conciencia del receptor, impedir que esa conciencia devenga conciencia crítica. Entonces, para eso, aparte, los Estados Unidos y la contrainsurgencia se prepara para cualquier otra alternativa. Y prepararse para las otras alternativas es la del terrorismo, que es la que más le preocupa. Para eso, ¿qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que estudian en las escuelas de contrainsurgencia? La batalla de Argelia, de Guido Pontecorvo. Es la película con que estudiaba la guerrilla, estudia la contrainsurgencia. Entonces, en este libro que se llama Terrorismo y Contraterrorismo y que está editado por el Instituto de Publicaciones Navales de Argentina, se habla de un periodista que va a ver a un señor al que llama Thomas y le dice si él tortura, y Thomas le dice, venga, yo le voy a mostrar lo que hago. Entonces le comienza a preguntar a un tipo al que tiene atado una serie de cosas que el otro no responde, y al lado tiene a otro. Entonces le dice al periodista, estos dos saben cuál es el próximo atentado de la organización tal. Los dos lo saben. Se lo dice sin que escuchen los tipos, ¿no? Ahora usted fíjese lo que yo voy a hacer. Bueno, ¿me lo dice o no? No, dice el otro. Saca su revólver, le pone acá, ¡pum!, dispara. Le dice al otro, ¿me lo dice? Y el otro se lo dice. Entonces dice, así trabajamos nosotros. No podemos trabajar de otra forma. Nosotros somos agentes de inteligencia. Para nosotros, ser agente de inteligencia es obtener los datos que necesitamos obtener. Como decía Jack Bauer ahí en su defensa, ¿no? Jack Bauer es el de la serie 24 horas, ¿no? Cuando le dice al tipo que lo acusa de torturar, no me acuse de eso, la verdad es que yo tenía que salvar 20 personas. Bueno, o sea, la tortura se legitimaba. La tortura se legitima porque Estados Unidos tiene que defenderse, Occidente tiene que defenderse, entonces ya no va a parar en medios
para hacerlo, y edita este tipo de libros como Terrorismo y Contraterrorismo para, para mostrar que tiene la obligación moral de torturar para defender a su pueblo. Estados Unidos tiene la misión la misión moral de torturar y tiene la obligación de torturar. Está el Islam, peligrosísimo, al cual ni siquiera no podemos tener ninguna esperanza que surja de ahí, porque les leí un poco el Corán, tal vez tendría que dar un curso sobre el Islam, pero de ahí solo puede salir lo que saben hacer, una destrucción sin otra finalidad más que destruir. Incluso el no tener otra finalidad se ve en el hecho de que se autodestruyen ellos al destruir. Por el otro lado, Europa es excepcionalmente sumisa a Estados Unidos, le ceden el espacio aéreo cuando quieran. Israel es un país artillado hasta los dientes, que se siente autorizado a castigar por lo tanto que ha sido castigado. Como tanto nos castigaron, tenemos derecho a castigar. Y Rusia es un misterio. India y Pakistán también son dos misterios, pero en cualquier momento se agarran los bombazos. O sea, el mundo está en una situación desalentadora, pero el ser humano tiene un lado luminoso. Tiene muchos lados luminosos como este. Bueno, esta es la sonata número 2 para piano de Frédéric Chopin. La interpretación es de la pianista argentina Marta Argerich, que está entre los 5 o 6 más grandes pianistas de la historia del piano. Y hay muchas cosas así. Hay muchas cosas así. El hombre se ha expresado también maravillosamente en el arte. Lo que nosotros analizamos quizás es la política de los estados, y en la política de los estados efectivamente la maldad del hombre surge, aflora, porque aflora la ambición, y la ambición lleva a la guerra, y aflora lo que constituye lo peor del hombre, que es la pulsión de dominio, ¿no? La pulsión de dominio sobre el otro, que esto ya lo vio Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Es el deseo de dominar al otro. Pero paralelamente está la Sixtina, esta maravillosa sonata de Chopin, ¿qué les puedo decir? Actos individuales. No sé si ustedes han visto películas de cowboys, westerns, pero hay algunos maravillosos. Hay uno, y con esto voy a terminar, en el cual son 2 cowboys. Uno es un taur, un genio con las cartas, y el otro es un cowboy, Gary Cooper, Richard Whitmer, la chica es Susan Hayward, las películas de los 50, y huyen de los indios. Entonces llegan a un lugar que es un desfiladero. Si uno se queda ahí, frena a los indios y los otros 2 huyen. Entonces el taur le dice al otro, bueno, juguémoslo a las cartas. Y la chica le dice, no, si lo jugás a las cartas te va a ganar, porque es un taur. No me importa, dice el otro, juguémoslo a las cartas. Lo juegan a las cartas y pierde el taur. Bueno, dice, está bien, andate con ella. Perdí. Se van. Cuando llegan al valle escuchan tiros. Entonces Gary Cooper dice, qué estúpido, ¿cómo no me di cuenta? Hizo trampa.
¿Cómo hizo? Sí, hizo trampa para perder. Hizo trampa para perder, porque él quería quedarse, él quería morir por nosotros. Era mucho mejor hombre de lo que yo creía. Voy a verlo. ¿A qué vas a verlo? Voy a decírselo. Bueno, eso, bueno, eso está en todos nosotros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se lo voy a decir. El tipo vuelve a arriesgar la vida, pero necesita ir a decirle al otro, perdóname, sos mucho mejor tipo de lo que yo había pensado. Y cuando llega el otro está casi muerto, pero no, vive todavía, ¿no? Y le toma la mano y parece una escena de amor, ¿no? Si fuera hoy sería una película gay, pero no, le toma la mano y le dice, me equivoqué con vos, sos mucho mejor. Bueno, vamos a, por favor, acá durante todas las clases hubo un tipo retalentoso, buenazo, que no quiso salir porque es muy tímido además, pero ustedes vieron todo lo que hizo. Por favor, Miguel, vení. Este es nuestro equipo. Y bueno, y lo último, nuestro productor, Ricardo Cohen, que es bárbaro, lo queremos muchísimo. Dale, Ricky, vení. Y ella es Laurita, la mujer de Rep, que trabajó mucho también.